Y buenas tardes nuevamente en su programa Salud y Bienestar, un programa nuevo, joven, diferente, el cual le ofrece tratamientos a la vanguardia en diferentes patologías. En los controles, Iván, Pedro, ahí van a estar apoyándonos y va a estar con nosotros el doctor Luis Lemus, médico nutriólogo funcional, y más adelante se conectará el rehabilitador Ernesto Urbina. Hoy ya estamos a 27 de octubre del año 2025. Vamos a iniciar esta semana con un gran tema que es la fibromialgia. Hemos hablado mucho de lo que es el dolor. Cuando el dolor aparece, nos está avisando que hay un daño potencial en nuestro organismo. Eso lo podemos ver en algunas ocasiones, en alguna radiografía, en algún ultrasonido. Cuando llega el paciente y me dice, doctor, me duele la rodilla, me duele el hombro, tal vez el manguito rotador, o me está doliendo cierta parte de mi cuerpo, como puede ser el apéndice. Sacamos un ultrasonido, ya nos dicen el porqué de ese dolor, pero cuando el paciente dice, doctor, me duele todo el cuerpo, ya me han hecho radiografías, ya me han hecho tomografías, resonancias, me han revisado 2, 3 médicos y nadie me dice que tengo. Bien, aquí es cuando pensamos en una enfermedad, ¿cómo puede ser la fibromialgia? Una enfermedad crónica en la cual los pacientes refieren dolor a nivel del cuello, a nivel de la espalda o a nivel de las piernas, pero no hay una causa aparente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer un buen interrogatorio en el paciente, revisarla bien. Hay puntos en gatillo que se le conocen para poder hacerle el diagnóstico de esta enfermedad. Obviamente tenemos que revisar bien las radiografías, las tomografías, la resonancia, para decirle si efectivamente usted tiene una fibromialgia, que son dolores en todo el cuerpo, principalmente musculares, que lo sienten en la mañana, en la tarde, en la noche, inclusive cuando están durmiendo. Al cambiarse de posición, el paciente empieza a sentir dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya platicamos con el paciente, ya llegamos a un posible diagnóstico y entonces vamos a empezar a tratarla. La fibromialgia, esta enfermedad crónica, no solo equivale que el paciente tenga dolor, sino que el paciente se encuentra estresado, con un trastorno de ansiedad porque no sabe cómo tratar o cómo va a ser tratada esa enfermedad. Vamos a presentar al doctor Luis Lemos. Antes me presento, soy el doctor Daniel León, médico cirujano enfocado a la ortopedia, y mi cédula profesional es la 3921-843. Doctor Luis Lemus, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, doctor Daniel. Buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy, lunes. Realmente tiene razón, es bastante complicado, sobre todo porque ha habido muchos pacientes que han llegado a consulta y que uno, traen un mal diagnóstico quizás, o sea, o dos, no saben todavía que tienen esta patología que es la fibromialgia. Desde el punto de vista nutricional, es muy importante primero tener el diagnóstico ya muy preciso por parte del médico para que nosotros podamos entender literalmente qué es lo que está sucediendo con el paciente. Evidentemente, hay muchísimos síntomas que pueden estar presentando los pacientes. Uno de los más comunes pueden ser, como usted lo mencionaba, la parte de los problemas de sueño, también la depresión y la ansiedad. Y esto es porque justamente el problema radica principalmente, no es un solo problema, más bien es un problema multidisciplinario, porque al final del día pues el enfoque tiene que ser de la misma manera debido a la sintomatología de los pacientes, pero evidentemente cada uno de ellos presenta sintomatologías como muy precisas. Ahora, en la actualidad no hay una causa exacta, o sea, todavía no hay como algo prácticamente que podamos decir, esto es lo que detona la fibromialgia, perdón. Se han dicho muchísimas cosas, se han identificado factores que contribuyen al desarrollo como, pues evidentemente la genética, es decir, una predisposición genética, las infecciones, las lesiones físicas,
los desequilibrios en el cerebro también. Entonces, muchas de estas situaciones, pues al final del día son alteraciones de los neurotransmisores que evidentemente pueden estar ocasionando este tipo de cosas. Entonces, usted quédese durante el programa porque vamos a ir viendo ¿qué podemos hacer? Recuerde, es un tipo de trastorno, es una patología que tiene que ser tratada de diferentes aspectos, tanto en el aspecto médico como en el aspecto nutricional y evidentemente también en el aspecto físico, con el rehabilitador que ya nos estará platicando más a detalle si es necesario hacer ejercicio, no pueden hacer ejercicio. Hay muchas interrogantes sobre aquellos pacientes que tienen esta patología, pero aquí lo importante es evidentemente primero conocer qué significa, cómo poder detectarla, cómo se evalúa al paciente y a partir de ahí poder conocer un tratamiento que pues prácticamente ayude a minorar, porque recordemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero hay muchísimas estrategias para poder manejar todas las sintomatologías que evidentemente tienen los pacientes. Recuerde, soy Luis Lemus, nutriólogo funcional. Estamos en Avenida Insurgente Sur, número 1774, en la colonia Florida, al sur de la Ciudad de México. Le paso mis datos: 56 20 01 31 82, 56 20 01 31 82. Ustedes allá apúntenlo, o con el doctor Daniel también trabajamos en conjunto y pues quédese todo el programa. Adelante, doctor Daniel. Así es, nosotros habíamos platicado del dolor, pero en la fibromialgia podemos ver que hay un dolor muscular, puede haber un dolor a nivel del sistema nervioso, pero también hay dolores que son viscerales. Otra también clasificación se conoce como el dolor mixto, cuando se presenta tanto muscular como nervioso, pero tenemos una clase de dolor que es el dolor nociplástico. Este dolor donde encontramos que el paciente no tiene una alteración como tal en el músculo, en el hueso, en el metabolismo, pero el paciente siente dolor. Por eso hay que creerle a cada paciente que dice, doctor, yo tengo dolor. Y muchas de las ocasiones anteriormente se pensaba, antes de que se llegara al tema de la fibromialgia, decían, señora, la voy a mandar con el psiquiatra, la voy a mandar con el psicólogo, porque su dolor no tiene usted nada, está usted bien de todo su cuerpo y por lo tanto a lo mejor usted está inventando ese dolor. Posteriormente ya se hizo el diagnóstico de la fibromialgia y entonces sí, ya todos los médicos dicen, no hay una causa común donde le esté provocando dolor al paciente, entonces es fibromialgia. Es un diagnóstico que se conoce como descarte. Así que lo que tenemos que hacer es, bueno, ya tenemos el tema del dolor por fibromialgia. Hay que ver que este dolor puede ser en la noche y cualquier dolor en la noche va a trastornar nuestro metabolismo, nuestro organismo, porque en la noche tenemos lo que es un sueño reparador. En la noche se va reparando nuestro organismo durante las 8 horas que dormimos, durante entre 6 y 8 horas que vamos a dormir. En ese tiempo se va reparando nuestro cuerpo. Imagínese aquella persona que no tiene la oportunidad de reparar su cuerpo porque toda la noche está sintiendo dolor. Se voltea de un lado, ya tiene dolor en el cuello, se voltea hacia el otro lado, dolor en la cintura, o simplemente llegan a dormir por cansancio. Son pacientes que les gana el sueño porque ya están cansados, pero no es que estén durmiendo profundamente, están dormitando. Me presento, soy el doctor Daniel León, tengo 2 consultorios, uno ubicado en la calle de Artículo 123, número 22, primer piso, en el centro histórico de la Ciudad de México. El otro, por las tardes, me encuentro en Hacienda de Pastejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Esto es Ciudad Nezahualcóyotl. Y consultas a domicilio, aquella persona que requiera una consulta a domicilio porque no se pueda levantar, no pueda caminar o su familia no la pueda llevar, con todo gusto yo voy a su domicilio. No, usted me marca el teléfono 55 22
41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y regresando, vamos a seguir platicando de ese gran tema, la fibromialgia, y qué hay que hacer a nivel de la alimentación, a nivel de la rehabilitación por Ernesto Urbina, que nos va a estar platicando. Vamos ya a un corte y enseguida regresamos. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. Les comentaba sobre la fibromialgia. Ahorita ya me mandaron un mensaje, una paciente que me dice, posiblemente yo tengo fibromialgia, doctor, y obviamente hay que hacerle un buen diagnóstico a la paciente. Dentro de la fibromialgia también se presenta lo que es la fatiga crónica. Son pacientes en los que dicen, doctor, yo me siento muy fatigado, me siento muy cansado cuando me duermo. Me despierto al día siguiente y me siento más cansado que cuando me fui a dormir. Efectivamente, es parte de los síntomas. Puede haber también una dificultad en el pensamiento. Se le conoce como una niebla mental. Entonces, esta niebla mental, cuando dice el paciente, hijo, no me acuerdo qué iba a hacer, o simplemente se me olvidó cómo hacer las cosas. Pero el paciente no es que esté teniendo ni Alzheimer ni una demencia senil, porque se puede presentar en jóvenes. Incluso tengo una paciente que es una representante médico, 25 años de edad. Tiene esta paciente y ya tiene 3 años con tratamiento para la fibromialgia. Imagínense, comenzó a los 22 años y ahorita ya tiene 25 con su tratamiento. ¿Todo por qué? Por este tipo de padecimientos. Puede hacer también que presente dolor crónico. Va a ser este dolor crónico constante, generalizado por más de 3 meses en todo su cuerpo. Puede incluir también rigidez matutina en músculos, en articulaciones. Otro de los síntomas puede haber depresión. Hay muchas veces que en este tipo de paciente, que en la representante médico, es una representante que tuvo una situación psicológica muy fuerte, pasó por una pérdida de un familiar muy cercano, hablemos de su mamá, y en una forma trágica. Entonces ella, después de haber pasado esto, empezó a los 2 meses a tener bastante dolor en su cuerpo. Ella ya posteriormente ya no se lo calmaba con analgésicos, con relajantes musculares, pero llegó el momento en que ya no se lo calmaba nada y acudió con el médico. Se le hizo el diagnóstico de fibromialgia, se le empezó a dar un tratamiento dirigido a que la paciente esté mejor, pero hay varios detonantes, como puede ser infecciones, como puede ser un trastorno psicológico, ya lo había mencionado el doctor Luis, o alguna otra situación. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia y a la querida familia de Salud y Bienestar. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente y pues es un placer para mí estar aquí para hablar pues de lo que más me apasiona, ¿no? Como rehabilitador, el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento puede convertirse en medicina. Yo siempre digo que el movimiento es una forma de esperanza. Quien vive con dolor crónico no necesita que le digan que se mueva más, eso es obvio, sino que le enseñen a moverse, pero sin miedo. Desde la rehabilitación física, pues buscamos eso, devolverle al cuerpo la confianza, enseñar que el dolor no siempre significa daño y sobre todo acompañar a la persona en su proceso de volver a sentirse fuerte, libre y vivo. Entonces, quédense aquí, en un ratito más vamos a dar algunas técnicas también para que puedan pues obviamente todo con un previo diagnóstico médico, a empezar a mejorar su calidad de vida, sobre todo de la mano pues de nosotros, sus especialistas, doctor. Muy bien, Ernesto, y efectivamente el dolor, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, dicen, ¿cómo voy a hacer ejercicio teniendo dolor? Ok, intente hacer el ejercicio, tenga movilidad. Aquí vamos a liberar ciertas sustancias en nuestro organismo, conocidas como endorfinas. Esto va a producir una analgesia mientras estemos haciendo el ejercicio, le va a permitir estar mejor. Pero en cuestión de la alimentación, adelante, doctor Luis.
Claro que sí. Me gustaría primero ya retomar un poquito lo que estaba diciendo el doctor Daniel sobre esta parte de que los pacientes cuando tenemos esta característica importante de patología, siempre se van a sentir súper cansados cuando nos despertamos. Aquí hay que primero, quiero que usted que nos esté escuchando, veamos un poquito qué es lo que sucede durante el sueño. Cuando nosotros nos dormimos, literalmente hay un proceso de intercambio celular o de recuperación en el cuerpo. Y literalmente es a las 3 de la mañana. Ya sé que estamos ya casi en esta parte de Halloween, pero es real. Como a las 3 de la mañana, si usted se está despertando todo el tiempo, si usted está viendo que está a esa hora más o menos, no está durmiendo, se despierta al baño, se despierta porque por alguna situación y no puede dormir, no le eche la culpa a los espíritus, no, es precisamente su cuerpo que no está literalmente haciendo ese intercambio celular. Es porque su cuerpo se está recuperando y no está logrando llegar a las fases de recuperación. Entonces, si usted está pasando todo esto, pues evidentemente podríamos sospechar que ya hay una alteración en el sueño. Y esto evidentemente no es porque usted quiera, no es porque así tenga que ser, no. Esto es un trastorno literalmente que, bueno, está sucediendo que su cuerpo no se está recuperando. Entonces, cuando nos levantamos con el dolor en el cuello, cuando nos levantamos con esa pesadez y con esa fatiga, pues evidentemente es porque el cuerpo no está respondiendo a algo natural que es que es ese cúmulo de cosas que se tienen que reparar dentro del cuerpo. Entonces, la fibromialgia precisamente es eso, esa tensión que tenemos y que no nos deja literalmente recuperar todas nuestras células. Por eso es que en la parte de la nutrición hablamos, y creo que usted ya, si no ha visto, si no ha escuchado nuestros episodios, chéquelos en nuestra página de Facebook, porque ahí hablamos de los adaptógenos. Una cosa que al final del día son sustancias que tienen ciertas, por ejemplo, plantas raíces que nos ayudan a mejorar esa parte de nuestro estrés, de nuestro cortisol y que pues evidentemente ayudan a reducir el estrés de una manera natural, como el ashwagandha, como la rodiola, como el ginseng, como la maca, como la shisandra, que son adaptógenos que nos podrían ayudar si es que usted ya ha sido diagnosticado con fibromialgia, porque ayudan a reducir mucho el estrés, aumentan un poco la energía de forma natural. Sin embargo, recuérdelo muy bien, este tipo de adaptógenos no van a sustituir ninguno la parte médica, o sea, toda esta parte de los medicamentos no lo van a sustituir, solamente son ayudas. Ahora, también evidentemente usted tiene que tener una estrategia de sueño, reduciendo el estrés, reduciendo toda esa parte del dolor. Por ejemplo, pues evite los teléfonos, evite el celular antes de dormir, evite las pantallas, evite los azúcares refinados, evite cenar demasiado pesado, evite el café, evite todos esos alimentos que están influyendo en que usted tenga más energía, sobre todo en la noche. Esos tendríamos que pasarlos en la mañana. ¿Por qué? Porque lo que queremos es descansar mejor, reducir el estrés, bajar esas partes de los estresantes para que podamos ayudar a los medicamentos y a todo nuestro tratamiento. Evidentemente también, ya nos dirá Ernesto en un ratito, esta parte de los ejercicios. Adelante, doctor Daniel. Así es, porque mucha de la gente empieza a agarrar pequeños hábitos. Tuve un paciente que viene de allá del estado de Hidalgo que me decía, doctor, yo me tengo que tomar 3 whiskies en la noche para poderme relajar, se me quite el dolor y poder dormir. Estos hábitos ya tenía aproximadamente casi un año haciéndolo y obviamente el paciente ya estaba cayendo en otra enfermedad llamada alcoholismo. No, aquí lo que tenemos que hacer dentro de la fibromialgia, olvidarnos de tomar alcohol, empezar a tener terapias físicas y así como de rehabilitación y terapias emocionales, como puede ser la yoga, como puede ser ir al psicólogo, para que empecemos a descartar ciertos trastornos emocionales que podamos tener. Así que lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que esta enfermedad va a vivir con nosotros y tenemos que aprender a vivir con ella. Por eso yo los invito a que usted anote estos números telefónicos. Si en algún momento le hacen falta, téngalos presente. Adelante, doctor Luis. Claro que sí, le doy mi número de teléfono 56 20 01 31 82.
56 20 01 31 82. Recuerden que estamos en Avenida Insurgente Sur 1774, Colonia Florida. Escríbanos un mensaje y con gusto podemos agendarle su consulta. Tenemos el 20% de descuento en todas las personas que hablen del que nos están escuchando del radio y que están primeramente teniendo este tipo de sintomatologías. Adelante. Ernesto, ¿cómo? Adelante, tu número telefónico. Claro que sí, doctor. Mire, les comparto mi número de WhatsApp, es el 55 31 16 05 43. Les repito, 55 31 16 05 43. Adelante, doctor Daniel. Así es, y Ernesto va para todas aquellas personas que han tenido cirugías de la columna vertebral o tienen cirugías de la rodilla. Él va, les da la rehabilitación para que usted pueda empezar a caminar lo más pronto posible. Soy el doctor Daniel León, usted me marca por teléfono y nos ponemos de acuerdo. Márqueme al teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Nuevamente estamos de regreso en su programa Salud y Bienestar. Aparecemos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4 de la tarde. Así que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto se la podemos resolver. Dentro del síndrome de colon irritable, del síndrome de fibromialgia, también podemos encontrar otras afecciones como es el síndrome de colon irritable. Puede sentirse usted que está muy embarado, le dice la gente que tiene mucho aire intestinal. Puede también el síndrome de fatiga crónica. Hay pacientes que llegan a presentar dolor de cabeza tipo migrañoso, y esto el paciente es porque está en un estado de ansiedad bastante alto. También puede tener dolor a nivel de la vesícula, que se conoce como el síndrome de vejiga dolorosa, trastornos articulares, sobre todo en la articulación temporomandibular. Son pacientes que dicen, doctores, que a mí me duele, no puedo abrir y cerrar bien mi mandíbula porque me está doliendo, ellos señalan, la articulación temporomandibular. Entonces uno les dice posiblemente tenga su fibromialgia y le está afectando esta articulación. Tienen ansiedad porque no saben si se les va a quitar el dolor, si van a tener que vivir toda su vida con dolor o qué es lo que pasa con su cuerpo. Depresión, porque obviamente el dolor nos va deprimiendo, porque no nos permite hacer ciertas actividades en nuestra vida diaria. También puede haber taquicardia en el paciente y todo esto puede estar enfocado o está dentro de lo que es la fibromialgia. Adelante, Luis. Es correcto, por supuesto que sí. Por eso es muy importante, como les hemos estado diciendo, tener un tratamiento multidisciplinario. Es decir, no nada más con medicamentos. Recordemos que es una afectación que no tiene cura, pero sí tiene muchísimas y diversas estrategias para manejar los síntomas. En la parte nutricional, ¿qué es lo que le vamos a hacer? A ver, usted ya tiene fibromialgia. Perfecto. Primero que nada, un buen esquema de desparasitación, un buen esquema de probióticos. Recordemos que el intestino es nuestro segundo cerebro, por lo tanto es importante tenerlo bien funcional. ¿Por qué? Porque recuerden que por ahí es en donde nosotros vamos a absorber la mayor cantidad de nutrientes. Nutrientes que nos van a ayudar no solamente a pues tener bajar de peso, por ejemplo, o bajar grasa, a construir músculo, no, sino también estos nutrientes nos van a ayudar a que nuestras células funcionen de manera correcta, darles esa parte de la nutrición a todos mis órganos, que todo lo que yo esté consumiendo de alimentos se puedan absorber de manera perfecta y puedan tener la vía metabólica correspondiente. Es por eso que usted se debe desparasitar de 1 a 2 veces por año con un esquema específico, también un esquema de probióticos para ayudar a reconstruir la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, ¿cuáles son los alimentos recomendados? Primero, una dieta variada, tener frutas y verduras.
con gran cantidad de verduras, incluyendo todas las que son antioxidantes, por ejemplo, arándanos, manzanas, todas las verduras de hojas verdes, las bayas, el kiwi, la naranja, el aguacate también, que por cierto es una fruta. Entonces, mientras más variado sea, mejor. Recuerden no consumir arriba de 3 o 4 porciones de fruta al día. Esto siempre les vamos a decir que la fruta se tiene que consumir junto con la cáscara, por ejemplo, la manzana se tiene que consumir con la cáscara, la pera, evidentemente, ¿no? También una dieta alta en grasas saludables, por ejemplo, el omega 3, el pescado, los salmones, las nueces, las semillas de chía, de lino también. Ahora, si usted me dice, es que el salmón es demasiado caro, no se preocupe, tenemos la trucha, ¿no? Que también es un pescado frío, tenemos la sardina, tenemos el atún, toda esa parte. También se recomienda el aceite de olivo para aderezar nuestras ensaladas. El aceite de coco también lo podemos utilizar. Las proteínas de alto valor biológico como el pescado, la carne, el pollo. Trate de estar haciendo una variación durante toda su semana de todas estas proteínas. Fíjese que ahorita hablando de esta parte, ya cambiaron las guías nutricionales este año y ahora las fuentes proteicas más importantes ya no vienen del origen animal, sino vienen de las legumbres. ¿A poco no lo sabía usted? Pues así es. Ya ahorita nosotros podemos transformar y crear una proteína de alto valor biológico más saludable, mejor sostenible y lo podemos hacer con todo lo que es los frijoles, las lentejas, por ejemplo, unirlas con un carbohidrato y ya tenemos una proteína de alto valor biológico. También podemos utilizar las especias como la cúrcuma y el ajo, que son poderosísimos antiinflamatorios. Entonces, aquí el objetivo es tener una variedad en su dieta, que no se quede con una sola cosa, que su plato sea literalmente lleno de colores, donde tengamos verduras, proteínas. Mientras más colorido sea nuestro plato, vamos a tener mejores propiedades antiinflamatorias. Y esto le va a ayudar muchísimo a sostener esta parte de los dolores o de la fatiga muscular. Evidentemente, también antes de dormir, tratemos de no consumir azúcares simples, sino un poquito más proteínas, no sé, a lo mejor un poquito de unas quesadillas de jamón con queso, etcétera. Algo súper ligero para que usted pueda dormir, ¿ok? También vamos a tener que ayudarle con el ejercicio, pero para esto Ernesto es el experto. Ernesto, ¿qué podríamos hacer para esa parte del ejercicio? Claro que sí, doctor Luis. Pues bueno, aquí lo primero que el auditorio, pues bueno, debe de recordar que el paciente con fibromialgia, perdón, no tiene músculos débiles, sino que tiene un sistema nervioso hiperactivo que responde al dolor incluso sin el daño estructural que pueda haber en el mismo. Desde la rehabilitación, el primer paso es entender que el dolor no siempre significa lesión, sino es una respuesta amplificada de nuestro cerebro y de los nervios periféricos. Aquí se demuestra que la sensibilidad al dolor por la fibromialgia se debe a una hiperactividad en las vías nociceptivas y una disminución en la capacidad del cuerpo para liberar precisamente lo que hablábamos hace rato, endorfinas naturales. Por eso es muy importante pues llevar de manera integral una nutrición balanceada, una buena dieta y sobre todo, como ya lo habían mencionado, un buen descanso para nuestro cuerpo. Aquí vamos a imaginar que el cuerpo es como una alarma contra incendios. La fibromialgia es esa alarma que suena todo el tiempo, incluso sin fuego, pero el trabajo del rehabilitador consiste en reprogramar esa alarma y enseñarle al cuerpo que puede moverse sin peligro. Aquí la técnica o el procedimiento pues va más acerca sobre la educación sobre el dolor y explicarle al paciente que el dolor no siempre indica daño. También vamos a puntualizar mucho los ejercicios acerca de respiración y conciencia corporal. Entonces, es bien sabido, obviamente, que con la fibromialgia no se toleran los movimientos bruscos ni el sobreesfuerzo. Por eso es muy importante en un inicio empezar con caminatas suaves, empezar a hacer incluso actividades en el agua para que pues no ocurra, perdón, el forzar de más, digamos, los músculos, ¿no? Pero también cabe recalcar que pues el cuerpo sí responde muy bien al movimiento suave, progresivo y sobre todo consciente.
Aquí el punto de la rehabilitación no es que quitemos el dolor de un inicio, sino que empecemos a reeducar al cuerpo y sobre todo a los músculos, que el movimiento puede ser, pues digamos, progresivo y sanador. Aquí algunas técnicas recomendadas que yo les voy a dar en el siguiente corte, regresando. Quédense porque les voy a explicar acerca de ejercicios aeróbicos y sobre todo algunas terapias y estiramientos que podemos realizar pues para mejorar nuestro padecimiento. Entonces, yo les comparto, mi número de WhatsApp es el 55 31 16 05 43. 55 31 16 05 43. Adelante, doctor Daniel. Bien, también tenemos el número del doctor Luis. Adelante, Luis. Claro que sí, recuerde que estamos en Avenida Insurgente Sur, número 1774, afuera del Metrobús Francia, está súper cerca y fácil de llegar. 56 20 01 31 82, 56 20 01 31 82. Mándenme un mensaje, recuerde que tenemos el 20% de descuento. Y me llegó un mensaje de una paciente, doctor Daniel, que me pregunta que ella tiene mucha sensibilidad en toda la parte de la piel. Entonces dice que si podría tener fibromialgia, que porque es muy sensible en su piel, entonces que le duele muchísimo casi todo, o sea, que la tocan y le duele y que ella puede sospechar que es eso. Si quiere, no sé si lo hablemos más adelante o de una vez. Adelante, doctor. Ok, podría ser no una fibromialgia. ¿Por qué? Porque el dolor cuando oprimimos tenemos que hacer cierta presión para provocar dolor en los puntos en gatillo, pero una neuralgia, una neuritis, sí podría ser. Así que yo la invito a que me visite. Tengo 2 consultorios, pero usted anote mi número telefónico para que nos pongamos de acuerdo. Mi número telefónico 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y hay muchas cosas que podemos hacer con los pacientes que tienen fibromialgia o con esta paciente que tiene posiblemente una neuritis. Vamos ya a un corte y enseguida regresamos. Regresamos nuevamente a Salud y Bienestar. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? ¿Piensa que usted tiene fibromialgia o alguna de sus familiares, alguna hija, alguna nieta? Márquenos, me puede marcar directamente a mi teléfono 55 22 41 28 97. Hay gente que me pregunta, doctor, ¿qué complemento o suplemento puedo tomar? Bien, hay uno que es un suplemento alimenticio a base de extractos vegetales de la uva, de la granada, que son de origen natural, contienen también resveratrol, un gran antioxidante, selenio, y esto va a hacer que su cuerpo siempre esté muy activo. Adelante, Ernesto, con tus ejercicios. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, aquí la fibromialgia nos enseña algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no olvida. Cuando el dolor ha estado presente por meses o incluso por años, el sistema nervioso aprende a protegerse, a tensarse, a anticipar el dolor incluso antes de que ocurra. ¿Y esto qué produce? Pues un círculo vicioso. El cuerpo deja de moverse por miedo y al dejar de moverse, el dolor se vuelve más fuerte. Desde la rehabilitación física, nuestro trabajo es hacer precisamente cosas para romper ese ciclo. Y la base científica de esto es la neuroplasticidad. ¿Qué significa esto? La capacidad que tiene todo el cerebro y el sistema nervioso para reorganizarse y aprender nuevas respuestas. Esto no importa la edad, no importa cuánto tiempo ya hayas tenido el padecimiento, se puede reeducar nuevamente nuestro cerebro, ¿ok? En términos simples, si el cuerpo aprendió a doler, también puede aprender a sanar. Y el primer paso, ¿cuál va a ser? Es reeducar nuestro movimiento. Esto no se logra con esfuerzo, sino con conciencia y sobre todo con constancia. No se trata de hacer más, sino de hacerlo distinto. Vamos a comenzar primero, pues obviamente todas las sesiones de rehabilitación, digo, obviamente esto es un aspecto general,
siempre con movimientos lentos, suaves y rítmicos. Caminatas ligeras que le enseñen al cuerpo y al cerebro a moverse nuevamente y que el moverse sobre todo no significa peligro. Vamos a combinar también ejercicios de respiración, ejercicios sobre todo de estiramiento y sobre todo ejercicios de presencia corporal. Por ejemplo, algo tan simple como aprender a inhalar profundo y mover los hombros hacia atrás sin tensión puede hacer una gran diferencia para la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto puede disminuir el nivel de alerta del sistema simpático, que en los pacientes con fibromialgia suele estar sobreactivado y por esa misma razón pues tienen ese punto como de sobreestimulación, ¿ok? Eso cambia obviamente también nuestra química corporal, bajando el cortisol, lo que ya habíamos hablado anteriormente, mejora sobre todo nuestra oxigenación y libera, lo más importante, las endorfinas naturales. Aquí hemos visto, sobre todo muchos pacientes, cuando los hemos atendido, pues obviamente de forma integral, que 20 minutos diarios de ejercicio controlado y de respiración consciente pueden reducir la percepción del dolor hasta en un 45%, gracias a esa liberación de serotonina y de dopamina, pues que son obviamente nuestros neurotransmisores que nos producen este bienestar. En mis sesiones siempre yo les digo a mis pacientes, no te enfoques en lo que te duele, enfócate en lo que sí puedes mover y en lo que todavía, pues vamos a llamarlo así, no se ha atrofiado. Este pequeño cambio de enfoque activa pues circuitos nuevos en el cerebro y de ahí empieza el proceso de la neuroplasticidad. La fibromialgia, pues bueno, ya sabemos, no se trata de forzar el cuerpo, sino de enseñarte a confiar de nuevo. Cada día, cada estiramiento, cada respiración profunda es una conversación entre el cuerpo y la mente donde el mensaje es ya no hay peligro, puedes relajarte y puedes moverte otra vez. En mi particular punto de vista, pues bueno, hemos visto personas que llegan sin poder levantar los brazos del dolor y con paciencia, sobre todo el tratamiento, pues de manera integral, con constancia y sobre todo con acompañamiento, logran hacerlo y mover estos brazos semanas después. Ya no lloran, ya no hay tanto dolor, sino más que nada, pues ahora siempre sienten el alivio, ¿no? Porque entienden que su cuerpo no estaba roto, solo necesitaba volver a sentirse seguro. Entonces, aquí yo les dejo un pequeño mensaje, ¿no? Que la neuroplasticidad, pues nos va a recordar que el cuerpo puede volver a aprender lo que la enfermedad nos hizo olvidar, que el movernos es una calidad de vida y que sanar, pues es una forma de volver a vivir. Entonces, siempre, pues acudan a mano de un especialista, sobre todo para obtener un buen diagnóstico, un buen tratamiento de manera pues nutricional y sobre todo para que puedan salir más rápido o por lo menos controlar o mitigar esta parte del dolor de una manera más adecuada y con mejor calidad de vida, doctor. Así es, Ernesto. Hay muchos pacientes que requieren una calidad de vida porque son pacientes jóvenes. Esta paciente que yo tengo, que es una paciente de 25 años de edad, obviamente está en inicios de su vida, podríamos decir, ya está trabajando, ya está haciendo una vida laboral, familiar. Así que todo esto tenemos que hacer que el paciente viva sin dolor. Yo siempre lo he dicho con cada uno de mis pacientes, nadie merece vivir con dolor, pero nos tienen que dar la oportunidad de irle tratando su dolor poco a poco. Hay veces en que un medicamento le funciona, tal vez ese medicamento no le funcione al otro paciente. Tenemos que buscar la dosis y el medicamento adecuado para que le funcione a usted y le controle el dolor. Adelante, doctor Luis. Claro que sí, y recuerde muy bien también la parte nutricional, la parte de lo que le hemos estado diciendo, en donde, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues comer saludable,
Y que su plato esté variado, que tenga todos los grupos de alimentos, que se aleje prácticamente de los alimentos procesados, todos esos alimentos rápidos, todos esos azúcares refinados y todos los alimentos procesados, al final del día nos ayudan no solamente a desinflamar el cuerpo, sino también a tener una mejor calidad de vida. Evidentemente, hay muchísimos alimentos que ya traen muchísimas pues muchísimos sustratos y sustancias que al final del día están contaminando las células de nuestro cuerpo. No hay como ir al mercado, ir al tianguis, comprar las cosas y las verduras lo más fresco posible. Entonces, al final, pues es lo que nosotros podríamos recomendarle. ¿Ok? Entonces, les comparto mi número de teléfono, 56 20 01 31 82, 56 20 01 31 82. Recuerde que estamos en Avenida Insurgente Sur, número 1774, en la colonia Florida. Estamos afuera del Metrobús Francia, está súper cerquita. Tenemos el 20% de descuento en todas las personas que nos hablen o nos escriban que están escuchando el programa o que nos han estado escuchando. Recuerde, vivir con dolor no es bueno, no se acostumbre a tener enfermedades, no se acostumbre al dolor, no se acostumbre a la inflamación. El cuerpo nos da manifestaciones de que algo no está bien. Entonces, aquí la respuesta es acudir con un profesional para que nos pueda ayudar a todas estas sintomatologías. Adelante, doctor Daniel. Bien, ¿nos puedes decir tu número telefónico, por favor, Luis? Sí, ya lo acabo de decir, pero se lo repito. 56 20 01 31 82. 56 20 01 31 82. Adelante. Gracias. Ernesto, tu número telefónico, por favor. Claro que sí, doctor. Les comparto mi número de WhatsApp, es el 55 31 16 05 43. 55 31 16 05 43. Y recuerden que la fibromialgia nos recuerda que el dolor no siempre se ve, pero siempre enseña. Siempre es importante, con paciencia, movimiento y amor propio, pues darle ese cariño a nuestro cuerpo y sobre todo una mejor calidad de vida. Adelante, doctor. Bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo 2 consultorios. No hay ningún otro médico en los consultorios, soy el único médico. El primero lo atiendo por la mañana en la calle de Artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Posteriormente, en la tarde me traslado a la calle de Hacienda de Paz Tejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Esto es Ciudad de Nezahualcóyotl. Y consultas a domicilio para aquella gente que no se pueda movilizar, que no pueda salir de su casa o que no la puedan llevar, como tuve una paciente apenas hace unos días, se cayó en el baño de su casa, tuvo una fractura de cadera, yo fui a su domicilio. Únicamente márqueme al teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y los vamos a dejar con la música de ayer, pero con el sonido de hoy. Que Dios los bendiga, que los cuide y que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un gran abrazo. Hasta luego.